Vamos a hablar de uno de los personajes más enigmáticos, de mayor poder hoy en la Argentina, que es Santiago Caputo. Hace poco ha salido un libro que se llama El Monje, que es un libro que refleja la vida de Santiago Caputo, una biografía no autorizada, que ha sido escrita por dos profesionales del periodismo como Manuel Jove, y vamos a hacer referencia también a Maya, que es coautora de este libro. Y lo tenemos a Manuel Jove en línea. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, un gusto, gracias por el llamado y por el contacto. Primero, contanos un poco cómo surgió la idea de escribir una biografía de Santiago Caputo. Bueno, en realidad fue un poco, bueno, como es el libro propiamente dicho, que es un trabajo en conjunto, una coautoría con Maya Jastrelaki, a quien, si bien nos conocíamos y nos habíamos cruzado ocasionalmente laburando hace bastante, empezamos a forjar más una relación de amistad y al mismo tiempo de trabajar en tándem por momentos, justamente a partir de la propia cobertura de La Libertad Avanza, todavía en campaña y sobre todo en la transición de gobierno, en los primeros días de Milei como presidente en el Hotel Libertador, cuando el Hotel Libertador era un poco la sede paralela del poder y del gobierno. Con Bahía tuvimos la oportunidad de, mientras había interminables guardias periodísticas afuera, ahí en la avenida Córdoba, donde queda el hotel que había sido la sede de campaña de Milei, que después empezó a funcionar como una especie de casa rosada blue. Mientras estaban nuestros colegas afuera, con Maya tuvimos la posibilidad de entrar porque habíamos, en ambos casos habíamos reservado habitaciones antes de que estuvieran los resultados electorales, entonces medio que convivíamos en ese lobby del hotel con las figuras de un gobierno nuevo, de un gobierno en formación, y ahí aparecía como justamente como una cara ya preponderante de este nuevo gobierno, este nuevo espacio de poder. Santiago Caputo. Lo conocíamos, ahí tuvimos la posibilidad de hablar en alguna otra ocasión, cruzándolo ahí en el mismo lobby y demás. Perdón. Sí. Y ahí empezamos un poco con la idea, con la posibilidad perdón, que estoy con un resfrío importante. El cambio de clima. Sí, estamos todos medio así en esta época. En aquel momento, como empezamos a ver el rol que ocupaba esa persona en el nuevo gobierno. Después nosotros tuvimos la idea en algún momento de encarar el proyecto del libro. Por supuesto que me acuerdo yo el momento en que le planteaba que hay un libro acá para hacer, hay un personaje para explotar y demás, por el pluriempleo. Ella trabaja en La Nación, escribe, es una de las plumas más importantes de La Nación, pero aparte labura en otros medios, y yo también enteré en otros medios, y medio que lo pateamos, lo postergamos, y finalmente terminó apareciendo en la editorial Planeta con una búsqueda de esto. Justamente había una demanda evidentemente de la editorial, y la editorial identificaba que había una demanda de los consumidores de libros sobre este personaje, y a partir de que la editorial se lo pide primero a Maya, y apenas se lo pide por el diálogo que nosotros veníamos teniendo, Maya me dijo de hacerlo juntos. Claro. Manuel, ¿cómo una persona desconocida que tal vez no tenga una trayectoria pública muy amplia llega a convertirse en una figura tan importante, ¿no? Porque ustedes inclusive en el libro hablan del guionista de Milei, o sea, es un poco el cerebro de lo que es hoy el gobierno de La Libertad Avanza, ¿o no? Sí, ahí hay que entender, y es un poco lo que nosotros tratamos de recopilar en el libro, que dentro de un esquema en el que los lugares más importantes, por supuesto, el propio Milei, Javier Milei, el candidato presidencial primero, presidente después, siempre acompañado por su hermana, por Karina Milei, y después Caputo incorporado en esta tríada, este triángulo de hierro, esta mesa chica de toma de decisiones, como el propio Milei lo bautizó con ese nombre del triángulo de hierro. En realidad, más allá de ser desconocido para el gran público, el único que conocía realmente el sistema, la famosa casta política de la que tanto habló Milei, era el propio Santiago Caputo, el que conocía en detalle a los actores, o por lo menos representantes de esos actores, a muchos de los que empezaban a ser sus interlocutores ya en el poder, desde otros espacios políticos, desde las relaciones con
los referentes del peronismo, pero también del antiperonismo. Santiago Caputo era por su historia, por las personas con las que había trabajado, porque él ya venía ejerciendo, por supuesto, que es un rol con mucha menos exposición, pero venía ejerciendo el rol de consultor político, y los consultores políticos, en el libro en particular, nos metemos de lleno a contar mucho de este rol de los consultores que terminan apareciendo de manera transversal en los colores políticos, las agrupaciones, los frentes, las coaliciones, las alianzas. Siempre o casi siempre, y sobre todo en año impar y sobre todo en año electoral, hay un consultor detrás. Muchas veces estos consultores no tienen una carga ideológica a la hora de trabajar, sino que prestan un servicio y laburan al mejor postor. Santiago Caputo era uno de ellos, tenía sus inclinaciones y sus tendencias ideológicas más volcadas a la derecha, y eso hizo también que terminara trabajando con Milei y que continuara su trabajo ya con Milei con el objetivo cumplido, es decir, con la elección ganada. Pero era más allá del desconocimiento a nivel público, era el que conocía justamente esta casta, y al mismo tiempo ese rol fue el que le permitió quedarse en esa mesa chica del poder, ir ganando posiciones también ya una vez dentro del gobierno, ir escalando, ir enarbolando esa construcción de poder, y al mismo tiempo nunca dejó de tener ese rol de el que identifica cuál es el sentir social para que Milei y el gobierno de la Libertad Avanza avance con esa construcción de narrativa y demás. Por eso hablamos nosotros de guionista. Claro, justamente es una palabra muy fuerte decir guionista, porque estamos hablando de alguien que supuestamente le arma todos los discursos, todo lo que pueda seguir hacer, digamos, el presidente de la nación, ¿no? O sea, todo está filtrado bajo las manos de Santiago Caputo. Sí, no, nosotros lo contamos, más allá de que por supuesto hay un trabajo en equipo ahí, y Milei además ya de por sí es en muchos de sus discursos alguien bastante repetitivo, digamos. Hay una idea que se va replicando. Nosotros que fuimos siguiendo la campaña, después ya son cosas que se hicieron un poquito más populares en términos de conocimiento, pero aquella idea de el liberalismo es el respeto irrestricto, el proyecto Vida al Próximo, frase que Milei repetía en cada uno de sus discursos durante la campaña, primero legislativa del 2021 y después presidencial del 2023, incluso los primeros discursos ya en el gobierno. Bueno, el que estaba detrás de muchos de esos discursos era el propio Santiago Caputo desde el primer momento, en realidad, promediando aquella campaña 2021, y aparece también en muchas de las publicaciones de textos largos de Milei en redes sociales. No todo, no la totalidad, y Milei maneja sus propias redes, no tiene STM, no tiene Community Manager. Esa participación tan activa que tiene en particular en Twitter es propia de que pasa muchas horas frente al teléfono, sobre todo compartiendo y siguiendo comentarios, pero en algunos textos en particular aparece Santiago Caputo como autor, en muchos de los discursos, no en todos, pero sí aquellos que son o por lo menos que suscitan mayor atención, tanto a nivel local como a nivel mundial. Digo, discurso de apertura de sesiones, Santiago Caputo interviene fuertemente. Discurso de Milei en aquel momento cuando presentó el presupuesto en el Congreso, también como un evento particular, lo que no se solía hacer, solo tiene el ministro de Economía, y el año pasado fue Milei. El discurso de Milei de aquel evento del 9 de julio para lo que se llamó la convocatoria, lo que se llamó el Consejo de Mayo y la firma de los gobernadores, por supuesto que también, pero el discurso en la ONU, el discurso en CIPAC, el discurso en muchos de los eventos internacionales a los que Milei participa, el discurso frente a Trump en su momento en Mar-a-Lago, bueno, todo eso tuvo pluma de Santiago Caputo. Efectivamente funciona de esa manera. Un Santiago Caputo que quiere o pretende estar en la oscuridad o en el anonimato, ¿no? Porque las pocas situaciones en las cuales se vio públicamente hubo conflicto, ¿no? El conflicto que tuvo con Facundo Manes, por ejemplo, con el fotógrafo que le sacó una foto que también tuvo un conflicto, una situación. Es alguien que quiere permanecer en el anonimato. A ver, tiene muchas particularidades. Por supuesto, es una persona que, excepto una entrevista que le dio a partir de que estaba Milei al lado de él con Eduardo Feynman en Radio Mitre en 2023, todavía antes de asumir, otra entrevista que publiqué yo en TN, una entrevista escrita, en TN.com.ar en su momento el año pasado,
más o menos en mayo del 2024. Después no ha dado notas, ha esquivado las entrevistas, deliberadamente, por supuesto, esquiva también la posibilidad de hablar con la prensa en algún evento público en el que se lo cruzan, como aquel que termina con ese repudiable evento con Antonio Becerra. Pero tiene muchas particularidades. A ver, Santiago Caputo no es, nosotros hablamos de la figura de monje, por supuesto, retrata esta idea de el monje negro, muchas veces muy presente en la acumulación del poder, tanto en la historia argentina como en la historia universal. Y uno puede pensar en el Coti Nocilia, si se quiere, con aquel monje negro que al mismo tiempo era funcionario, tenía otras particularidades, pero era funcionario del gobierno de Alfonsín, y que fue expandiendo su poder más allá de las fronteras del radicalismo y del alfonsinismo durante mucho tiempo, incluso con derivaciones hasta el día de hoy. Puede pensar en la historia universal en Rasputín, si se quiere, con quien se lo ha comparado públicamente en alguna oportunidad el propio Caputo. Lo cierto es que de todos los que pueden haber pasado, ya sea en nuestras latitudes o a nivel mundial, Santiago Caputo incluso tiene particularidades. Una de ellas, por ejemplo, es que de todos los monjes negros que hubo en la historia, definitivamente estamos ante el primer monje negro que es tuitero, que tiene una incontinencia tuitera, que usa cuentas anónimas en Twitter para expresar ideas, tener discusiones o lo que fuera. Bueno, estas son algunas de las particularidades del personaje que hicieron también que, bueno, que el personaje termine siendo interesante para contar un libro, que al mismo tiempo el libro, esto está bueno remarcarlo, Raúl, no pretende ser solamente una biografía de un personaje que por cierto no tiene ni siquiera 40 años, sino que funciona con la excusa de Santiago Caputo como un insumo para seguir entendiendo el mundo libertario, que es, más allá del año y medio ya de gobierno, no deja de ser nuevo y sobre todo novedoso y sorpresivo en muchas actitudes y demás para los que participan de la conversación pública, sino que con esa excusa repasamos este mundo de los consultores, el mundo de los socios de Santiago Caputo, que sí permanecen mucho más en las sombras al día de hoy, que tiene una injerencia en el gobierno importante. Pienso en, por supuesto, que Rodrigo Lugones, hijo de Mario Lugones, el actual ministro de Salud, vale la pena mencionarlo también en el marco de las polémicas de esta semana, tanto en discapacidad como en el Hospital Garrahan, pero Rodrigo Lugones es el gran aprendiz de Jaime Durán Barba, si se quiere, el gran formador de una nueva camada de consultores políticos que hoy rondan los 50 años, que ha importado a la Argentina muchos de los sistemas de medición de sentir social que funcionan justamente para profesionalizar ese rubro, que ha trabajado con una amplia variedad de dirigentes políticos, ya sea del peronismo, el peronismo masista, el peronismo kirchnerista. Trabajó, hizo la campaña aquella de Narváez que le ganó a Néstor Kirchner en 2009. Mucha presencia. Hoy no tiene un rol en el gobierno, pero bueno, ya te digo, su padre es ministro, maneja ni más ni menos que la sensible caja y área de salud. Su amigo y socio es el integrante del Triángulo de Hierro. Tiene gente muy cercana trabajando en la CIDE, tiene gente muy cercana trabajando en las empresas públicas, tiene gente muy cercana trabajando en innovación, todo lo vinculado con innovación y tecnología, y lo que era el ENACOM, es decir, en telecomunicaciones. Es decir, es alguien que viviendo en España, porque vive en España, reside en Madrid, tiene injerencia en el gobierno permanente, directa o indirectamente. Lo mismo pasa con Guillermo Garat, hoy vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, una de las últimas carillas de pauta oficial que hay en el gobierno, en el Estado todo, te diría, socio de Santiago Caputo. Derek Hampton, que trabajó con Patricia Bullrich, él no está en la campaña de 2013, no está trabajando en el gobierno, pero su primo Julián forma parte del equipo de Santiago Caputo y es el que, por ejemplo, contrata ni más ni menos que a las consultoras para medir los informes de gestión y las encuestas. Es decir, termina contratando en el rubro del que participaba esta misma consultora. Bueno, se fue desarrollando a partir de una especie de grupo de monjes negros, si se quiere, más cerca de Santiago Caputo, cada vez con más exposición. Esto también está pasando en simultáneo. El libro trata de contar todas esas historias que en muchos casos van desde aquel pasado, digo, el Coti Nocilia, que te nombraba hace un rato, era socio de Mario Lugones, justamente. Rodrigo Lugones, el socio de Santiago Caputo, se crió al lado del Coti Nocilia y de aquel radicalismo. Su madre, Alicia Justo, fue la consultora que trabajó con Alfonsín, ni más ni menos en la campaña del 83, digo, atraviesa toda esa historia de la política
hasta llegar por supuesto a Javier Milei, y pasando por la relación en particular de Santiago Caputo, pero de todo este grupo con el PRO y con Mauricio Macri, que también dejó mucha tela para contar. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la figura de Santiago Caputo en este trabajo que realizaron con Maya? Bueno, mira, es, ya te digo, un personaje distinto y diferente en muchísimas de estas cosas. Ese recorrido y esa historia suya en el vínculo con Mauricio Macri en particular y con el PRO, que te mencionaba un poco por arriba recién, me parece que más allá de haber llamado la atención, es algo que funciona también muy bien para comprender muchas de las cosas que pasan y que pasaron en este último año y pico de gobierno. Estas reuniones de milanesas en Olivos entre Milei y Macri, que parecían generar un vínculo más fuerte, y después, con días de diferencia, alguna declaración pública o alguna situación en la que se terminaba enfrentando el PRO con la Libertad Avanza públicamente, esta relación que se fue estirando y extendiendo hasta la elección porteña, con el resultado que ya todos conocemos, y con ese triunfo muy amplio de la Libertad Avanza sobre el PRO, casi funcionando como la capitulación del PRO ante el nuevo esquema de poder. Bueno, ahí hay una relación de Santiago Caputo con Mauricio Macri en particular, con el PRO en general, que no se conocía en detalle hasta este libro. Por ejemplo, contamos de una reunión que hubo en 2020 entre el propio Santiago Caputo y Mauricio Macri, con hay algunos que hicieron de intermediadores, como Hernán Lombardi, por ejemplo, que le acercó Santiago Caputo a Macri una propuesta para volver a convertirse el propio Macri en una opción electoral. Le planteó que tenía que volcarse a ser una opción casi de extrema derecha, que olvidarse de las alianzas con todo lo que lo acercaba al centro, como el propio Rodríguez Larreta, como la coalición cívica, como la Unión Cívica Radical, o por lo menos su versión más edulcorada, y volcarse a ser el Macri que nunca había podido ser él en su aparición en política, volcarse en una opción de derecha. Después no prosperó ese vínculo, ese asesoramiento de parte de Caputo con Macri. Eso guarda un poco, quizás parte de ese rencor empezó a nacer ahí, pero también antes, cuando en 2011 Santiago Caputo apenas había entrado a una consultora, a esta consultora que hoy termina siendo tan determinante en las palancas del poder, y Marcos Peña sobre todo los acusaba a ellos, a esa consultora de la que Lugones encabezaba y Caputo formaba parte, de haber hecho campaña sucia a partir de una denuncia contra Daniel Filmus, el marco de la campaña porteña de Mauricio Macri en su reelección como jefe de gobierno. Digo, aparece muy trazada esa historia, y me parece que es algo que ayuda mucho a entender el presente. Bien. La última, Manuel, ¿ha tenido alguna repercusión el libro en la figura de Santiago Caputo? ¿Han tenido alguna comunicación de Santiago Caputo o del entorno con respecto al libro? Sí, él, bueno, tenemos la oportunidad con Maya de verlo habitualmente en Casa Rosada, de cruzarlo en los pasillos o lo que fuera, y él en más de una oportunidad nos ha dicho que no leyó el libro. Yo por supuesto que no termino de creerlo. Sí sabemos de gente de su entorno más o menos inmediato que lo ha leído, ya sea quienes trabajan con él habitualmente en Casa Rosada, en su despacho ahí en el salón Martín Fierro de la Casa Rosada, algunos de los tuiteros que tienen un capítulo especialmente dedicado, porque hoy son parte de sus coequipers diarios, pensando en Agustín Romo, el Gordo Dan, Juan Dode y compañía, figuras que empiezan a tener un rol más importante. Algunos de ellos los ha leído, nos ha confesado, también sus socios de los que tanto hablaba en la nota en la consultora, no solamente nos contaron que lo han leído, sino nos han de alguna manera felicitado por el acceso a la información que tuvimos, o por lo certero que es el libro en términos de anécdotas, de información y de historias. Y después también en la Libertad Avanza, bueno, ni hablar que en la política en general, pero en la Libertad Avanza sabemos mucha gente que lo leyó.